Pero acá... Ah, vas a grabar, Carlitos, bien. Bueno, vamos a hablar entonces de plan nutricional adecuado a cada biotipo. A ver, un plan nutricional, ustedes me paran si no se escucha bien o algo por el estilo, pero si no yo le voy dando para adelante. A ver, un plan nutricional, ¿en qué consiste? Es en tratar de adecuar, por un lado, las necesidades de la persona o por ahí ciertos objetivos que la persona tenga. A mí lo que me pasaba mucho cuando estudiaba nutrición, en la carrera de nutrición, era que los planes nutricionales eran como lo mismo para casi todas las personas. Por ejemplo, no sé, un plan nutricional para diabetes era lo mismo para una chica de 18 años que para un hombre de 60. No se tenía en cuenta la parte emocional, no se tenía en cuenta muchos otros factores que la Ayurveda sí los tiene y ahora los vamos a ir viendo. Pero la idea del plan de nutrición, el plan de alimentación es eso, tratar de adecuar las necesidades a un estilo de alimentación. ¿Qué incluyen los planes nutricionales o lo que yo generalmente suelo hacer en la consulta? Es dar recomendaciones en generales, formas de armar un plato, formas de combinar un plato, qué alimentos son buenos y cuáles resultan más bien perjudiciales. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de elaborar un plan de alimentación. Ahora bien, van a ver que generalmente se siguen ciertos modelos de alimentación, que son los mismos para todas las personas. Por ejemplo, bueno, ahí lo que les hago una pregunta que desde el vamos ya nos tiene que hacer un poco de ruido, es que si cada uno de nosotros somos personas diferentes, somos únicos, ¿por qué tenemos que seguir todos un mismo modelo de alimentación? Ya eso nos tiene que hacer ruido desde el vamos. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda esta dieta keto, que no tiene ciertas adecuaciones, es como la misma para todos. Lo mismo, millones de dietas que hay circulando en internet, que son las mismas para cualquier persona que va y las lee, no se adecua a nada. Y esto que les decía de que me pasaba a mí en la carrera. Incluso los nutricionistas muchas veces no podemos o no sabemos cómo adecuar. Bien. A ver, el Ayurveda tampoco es que tiene una dieta mágica para cada dosha. Por ahí, como vimos en la charla pasada que dieron José y Carlos, más allá de cada dosha, hay ciertas diferentes combinaciones. O sea, no es que una persona es 100% Vata y nada más, o 100% Pita y nada más, o 100% Kapha y nada más. Muchas veces tenemos dos doshas en predominancia, o tenemos un dosha en predominancia, pero tenemos un desequilibrio en otro dosha. Entonces, es como algo que tenemos que ir evaluando e ir viendo todo el tiempo. O sea, no es que va a ser magia en la Ayurveda, ¿sí? Pero lo que vamos a tratar de hacer es, hoy, por lo menos en esta charla, es poder ver, bueno, tengo predominancia en Vata, vamos a tratar de seguir cierto estilo de alimentación. Después, todo lo que es combinación de doshas es un poco más complicado y lo tendremos que ver en otra charla. Hoy vamos a ir a lo básico para que todos lo podamos entender. Bien. Entonces, más allá que la Ayurveda no tiene una dieta mágica, sí propone una alimentación que sea individualizada y que trate de hacer esto que hace el plan de alimentación, satisfacer las necesidades de las personas. Trata de buscar alcanzar el máximo potencial físico, emocional, espiritual, ¿sí? Acompañado de un estilo de vida para cada dosha. Yo me acuerdo que una vez en una clase de Ayurveda, no me acuerdo si Carlos o Ram, nos había dicho que la Ayurveda era como una pata, como una silla de 4 patas. Una de esas patas es la alimentación, otra es el estilo de vida, otra es la parte de masajes y otra es el chuyerío, le digo yo, que es toda la parte de hierbas. Obviamente en una silla con una pata nos vamos a caer, con 2 también, con 3 patas vamos a estar medio enclenque, y con 4 vamos a estar bien firmes.
la idea es poder ir como a fondo con las 4 patas. Hoy obviamente vamos a empezar con una de esas, que es la alimentación. Bien, seguimos. A ver qué no me pasa. Bien, otra de las diferencias que por ahí yo siempre noté como en Ayurveda y en la parte de la carrera de nutrición, es que a nosotros nos hacían estudiar mucho cantidad de calorías, cuantificar mucho y hacer fórmulas para llegar a cierto número. A la larga no es muy beneficioso, o sea, no tiene mucho sentido en sí. Por eso la Ayurveda tiene como una visión un poco más integral y mucho más orgánica. Bien. Sí, tiene muchos factores, más allá de que no se centra en las calorías, tiene muchos factores en los que sí se centra, además del biotipo, obviamente. Estos son, las estaciones del año, no es lo mismo una alimentación para verano que para invierno, no es lo mismo una alimentación para una persona que es pita en verano o en invierno. El pita, recuerden que es el fuego, entonces obviamente en las personas pita en verano o después del verano van a estar un poco más complicadas. Eso es algo que la Ayurveda también tiene en cuenta. La actividad física, hay diferentes estilos de actividad física y algunos son más beneficiosos para un dosha que para otros. El agni o fuego digestivo, esto es la forma de digerir que tienen los doshas. Los pitas, como son, tienen un agni bastante fuerte, es decir, que van a tener una digestión bastante rápida. En cambio, el kapha y el vata, que son fríos, tienden a tener un fuego digestivo bastante más lento. La edad es otro de los factores en los que se centra la Ayurveda, la presencia o no de enfermedades, las formas de preparación de los alimentos. No es lo mismo hacer una papa al horno, bien sequita, así, bien crocante. Por ejemplo, para un vata que es seco, para las personas vata que tienen esa constitución más bien seca, no los va a ayudar. En cambio, una papa hervida con contenido de agua y que los hidrate, sí. Esto ya lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. Combinación de los alimentos. Esto es tratar de llegar a un plato completo, que tenga todos los nutrientes, tenga proteína, que tenga hidratos de carbono y que tenga frutas y verduras. Y condición especial de tu vida actual. Si estás pasando por un mal momento, si estás estresado, si tenés un estilo de vida viviendo a full o vivís tranquilo, todo esto tiene en cuenta la nutrición ayurveda. Lo que nos va a hacer esto es que, bueno, sí, es un poco complicado tener en cuenta todos estos factores y que los doshas obviamente van a ir variando a lo largo de las estaciones del año, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de lo que nos va pasando. Pero lo bueno de todo esto, cuando vamos entrando en este mundo de la Ayurveda, es que hacemos de nuestra nutrición un camino de autoconocimiento constante, de atención permanente al cuerpo, y eso está buenísimo, poder empezar a reconocer lo que nos va pasando. Bien, entre otros. Bueno, vamos a relacionar ahora los alimentos con la naturaleza. Así como los doshas estaban relacionados con los elementos de la tierra, con todos los elementos de la naturaleza, los alimentos también, y cada sustancia está formada por estos 5 elementos. Agua, tierra, éter, fuego y aire, que es lo que vimos la charla pasada con Carlos y José. Bien, ahora bien, las distintas combinaciones y las distintas predominancias van a dar a cada alimento cualidades específicas. Y estas cualidades específicas van a hacer que las formas de actuar en nuestro organismo sean diferentes. Vamos a repasar un poco sobre esto, así no se hacen lío. Cuando, tengo alimentos con cierto tipo de cualidades. Por ejemplo, estas 3 son cualidades: sabor, efecto postdigestivo y potencia.
Cuando yo tengo en un alimento ciertas cualidades que son similares a las del dosha, vamos a grabar a ese dosha. Supónganse, tenemos un alimento que tiene mucho fuego en su constitución, obviamente al pita, que también tiene fuego en su constitución, lo va a tender a agravar. Esto lo vamos a ver ahora un poco más detallado. Pero la idea es esa, tratar de buscar ciertos alimentos que, si por ejemplo tienen un desequilibrio vata, o tienen mucho vata en su constitución, vamos a buscar en nuestro plan nutricional todos los alimentos que contrarresten estas cualidades. ¿No le gustó eso? Se me Bien. dijo, voy a comer jugo de condero y lechón con pelo. ¿O alguien Yo tengo un pañuelo negro, me lo saqué. decir algo? ¿No? No, ponemos ahí a eso, ahí va. Bien. El rasa o sabor. A ver, cada alimento tiene un sabor específico que experimentamos en la lengua. La Ayurveda va a reconoce 6 sabores. Estos 6 sabores, si los están bien usados, van a traer salud. Si están mal usados, van a traer daños por el contrario. Los 6 sabores son dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente. Bien, vamos a ver en detalle cada uno. Los alimentos dulces están formados por agua y por tierra. Son alimentos oleosos, frescos, pesados. Entonces, hacemos un repaso de la clase anterior de Carlos y José. El vata, ¿se acuerdan que era frío y seco? El pita es caliente y húmedo, y el kapha es pesado y frío. Entonces, estos alimentos dulces, ¿qué les parece que va a hacer con el vata y el pita? Ahí me fui para el otro lado. Obviamente va a tender a disminuir, y con el kapha, por el contrario, va a tender a agravarlo. Bien. ¿Dónde encontramos alimentos dulces? En todas estas frutas, obviamente son las más dulzonas, como la banana, la ciruela, la cereza. En algunas verduras, también las dulzonas, la calabaza, zanahoria, remolacha, batata. En casi todos los cereales, en frutos secos, en lácteos como la leche ya sea de vaca o de cabra, el ghee y el yogur, y en los endulzantes, como el azúcar en todos sus tipos y la miel. Acá un paréntesis, que va a ser lo mismo después con la sal. El azúcar blanco, de por sí, va a tender a bajar a vata y a pita, pero todos los alimentos que contengan mucho azúcar blanco, como los ultraprocesados, no entrarían en, en esta descripción. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que sea ultraprocesado, que tenga mucha cantidad de azúcar blanca, no es un alimento nutritivo para ningún dosha. Eso es lo mismo que después van a ver en la sal. Bien. Vamos ahora a los alimentos ácidos. Están formados por tierra y por fuego. Son calientes, oleosos y ligeros. Por lo tanto, ¿qué van a hacer con vata? Bajarlo. ¿Qué van a hacer con pita y con kapha? Van a tender a agravarlos. ¿Dónde encontramos este sabor? En las frutas cítricas, en muy poquitas verduras y en algunos lácteos. Vamos a los salados, formados por agua y por fuego. Son calientes y oleosos. Entonces, a vata van a tender a disminuirlo y a elevar pita y a kapha. ¿Dónde están estos alimentos? En todos los tipos de sales y en los alimentos de mar, así como las algas y en la salsa de soja. Recuerden que lo mismo pasa con los ultraprocesados que tengan mucha cantidad de sal. No son saludables para ningún dosha. Los picantes, formados por agua y por fuego, son calientes, livianos y secos. Entonces, ¿qué piensan que van a pasar con vata y con pita? Obviamente van a tender a agravarlo. Pita, recuerden que es el fuego, y entonces eso caliente no lo va a ayudar. El vata es liviano y seco, por lo tanto estos alimentos tampoco. Pero sí van a ayudar a kapha.
Estos alimentos están en la mayoría de los condimentos, sobre todo los picantes. Y en algunas verduras, esas las bien picantes como la cebolla, el ajo, los rabanitos. Los amargos están formados por aire y por éter, son ligeros, fríos y secos. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar con el bata? Obviamente va a tender a agravarlo. Pita y acafa a disminuir. ¿Dónde están? En las verduras más bien amargonas, achicoria, la amarga, berenjena, cale o kale, como lo llamen, rúcula, en el cacao 100%, y en algunos condimentos como fenogreco, cúrcuma y azafrán. Los astringentes son los últimos y están formados por aire y por tierra. Son secos, frescos y pesados. Entonces, obviamente, van a aumentar bata y disminuir pita y cafa. ¿Dónde están los astringentes? Que estos por ahí son los que más dudas traen. En las verduras como los coles, tipo brócoli, coliflor, no me sale el otro. Puse col, repollitos de Bruselas, la papa, la espinaca, los espárragos, en casi todas las legumbres, en los germinados, y en algunas especias, como ahí les puse, las semillitas del cilantro de hinojo, en la nuez moscada, en la cúrcuma y la vainilla, son también de sabor astringente. Bien, ahora, ¿qué tener en cuenta a la hora de formar un plato? Vamos a tener que tener buen aporte de carbohidratos, de proteína, de grasas saludables, y obviamente de frutas y verduras. Esto, lo que les puse acá como en líneas generales, por lo que está compuesto un plato, podría adecuarse bien para bata y apita, y en el caso de cafa podrían aumentar un poco las frutas y verduras y disminuir un poco los carbohidratos. Pero a ver, un plato completo nos va a garantizar reducir el índice glucémico, es decir, esto que a la larga nos puede traer complicaciones de subir esos picos de glucemia todo el tiempo. Saciedad, lo que hacen los carbohidratos es poder, digamos, mantener esa saciedad por más tiempo. No pasa nada si un día no le ponemos nada de carbohidrato al plato, sobre todo a la noche en donde uno no necesita estar muy saciado porque se va a dormir. Pero en un almuerzo sí está bueno que sea el plato bien completo para poder tener esta saciedad cubierta hasta la próxima comida y no picotear entre comida todo el tiempo. Así le damos al aparato digestivo una especie de respiro entre comida y comida. Bien, y obviamente aporte suficiente de nutrientes, y esto que les puse, bueno, el trabajo eficaz del complejo migratorio motor es el que, bueno, se encarga un poco de barrer el mucus y las bacterias, tanto en estómago como en intestino delgado. Bien. Acá les dejo para que tengan y para que vean por ahí, porque si esta que me habla de proteína y de carbohidratos, que yo no sé qué es. Bueno, ahí tenemos proteína, ¿dónde están? En las carnes, en las legumbres, en el huevo, en los lácteos. La quinoa también es considerada un pseudo cereal porque tiene un poco de carbohidrato y un poco de proteína. En algunas semillas, en el trigo sarraceno, todo eso contiene proteína. Entonces está bueno que o le sacan una foto o después lo ven en lo que queda grabado y tenerlo en cuenta siempre, o sea, poder ponerle un aporte de proteína a cualquier plato, ya sea una merienda, un desayuno o un almuerzo. Bien. Carbohidratos, todos los cereales, ya sea el grano entero o en harina. Después, bueno, acá hago un apartado que es que la papa, la batata y el choclo son considerados un cereal a la hora de armar un plato. Porque tienen mucha cantidad de almidón. Entonces, a la hora de formar un plato, a pesar de que sean vegetales, los vamos a contar como carbohidratos. Supónganse un plato que tiene papas o choclo, ese aporte lo vamos a contar como carbohidrato. Vamos a agregar algo de proteína y aparte, más allá de que la papa sea un vegetal, aparte le vamos a agregar otros vegetales porque no lo contamos como verdura. Bien. Otros carbohidratos, legumbres, azúcares y en frutas como banana y tomate, por ejemplo. Bueno, vamos ahora a lo específico. A doya por doya.
Vamos a arrancar con el Vata. Bueno, a ver, Vata, como decíamos, está asociado con aire y con éter. Entonces, si tenemos mucho Vata en nuestra constitución física, o tenemos un desequilibrio Vata, o vivimos en un lugar extremadamente seco y árido, o estamos en el otoño, donde es un clima muy Vata, entonces vamos a buscar este estilo de alimentación. ¿Qué es? Una alimentación nutritiva, ¿sí? Que le dé fortaleza, que le dé vitalidad al Vata. Vamos a buscar alimentos húmedos, que estén en la tierra, que bajen a la tierra a estos Vatas que se nos van volando. Que sea húmeda, que sea untuosa. Untuosa quiere decir como aceitosa, pesada. Bueno, pesada también. Esto es evitar también, por ejemplo, los Vata deberían evitar consumir todo el tiempo ensaladas frescas que son livianas y frías y calientes. Bien, vamos a buscar también estabilidad en los Vata, comer horarios regulares. Es por ahí lo que más les cuesta, porque les cuesta mucho o nos cuesta mucho la rutina de los Vata. Yo tengo ahí mi lado Vata también. Entonces entiendo, y esto de estructurarnos con horarios para comer nos cuesta mucho, pero créanme que nos ayuda a equilibrarnos un montón. Bien, porque, a ver, muchas veces también pasa que al no tener horarios regulares, estamos como en un picoteo constante, y ese picoteo al Vata no lo favorece. Bien, los sabores, como dijimos antes, que nos van a beneficiar son dulce, ácido y salado. Y esto de evitar comer apurado. El Vata tiende a comer parado, si puede, o ir caminando, o ir comiendo. Bueno, la idea es buscar un momento para comer. Tratar de hacer 3 o 4 comidas al día, tranquilos, que sea un plato completo, que tratemos de liberar por momentos esa ansiedad o ese estrés, y disminuir todo lo que sea estímulos externos, como pantallas, tele, el celular, bueno, todo eso tratar de evitarlo. Bien, ahí les dejo todos los alimentos que están recomendados para Vata. Obviamente van a ser todos los alimentos dulces, ácidos y salados. Las frutas más dulces, los vegetales también bien dulces, las carnes que mejor van para Vata son rojas, pescado, pollo y el huevo también. Las legumbres por ahí que los Vatas suelen caerle un poco mal, o inflamarlos o distenderlos un poco, entonces se recomienda que no sea el grano entero, sino más bien que sea en harina, por ejemplo, la harina de lentejas o la harina de garbanzos, que sea en alguna pasta bien pisada, que sea en una hamburguesa, pero que no sea el grano entero. Bien. Cereales casi todos van bien. Y acá les puse un ejemplo para que tengan en cuenta, un ejemplo de desayuno y un ejemplo de almuerzo. Por ejemplo, un panqueque que tenga huevo, banana, esto lo hacen así, un huevo, una banana, y le ponen 2 cucharaditas de alguna harina. Las mejores para Vata serían avena, harina de almendras, harina de trigo, con un poco de miel, y una manzana o una pera caliente con ghee y canela. Esto es, a la manzana o a la pera la cortan a la mitad, la ponen boca abajo con un poquito de ghee o con agua para que se ablanden un poco. Cuando sale, espolvorean con un poquito de canela y listo. Pruébenlo a todos los Vata que andan por ahí, que seguro les va a gustar. Bien, y con un té, por ejemplo, puede ser con leche o con alguna bebida vegetal, como leche de almendras, leche de nuez, lo que quieran. Un almuerzo bueno para Vata sería un risotto de quinoa con algún salteadito de verduras y levadura nutricional, para aumentar un poco esa parte proteica en el Vata. La levadura nutricional tiene mucha proteína, entonces está bueno que la sumen como complemento los Vata para enriquecer sus platos. Además de que tiene otros nutrientes también. Bien, vamos al Pita. El Pita es fuego y agua, entonces vamos a buscar
alimentos que le den tranquilidad, que le den frescura y que sean secos. Los sabores que vamos a buscar son los dulces, los astringentes y los amargos. Va a ser toda una alimentación que purifique la sangre, que disminuya la acidez, que disminuya la inflamación, ¿sí? Lo que no les puse acá mucho de respetar horarios es porque, a ver, los pita tienden a respetar por sí solos los horarios de comer, porque tienden a irritarse mucho con el hambre. Solo se estructuran y comen. Pero sí, por ahí lo que muchas veces le pasa es que al ser muy laboriosos, de estar todo el tiempo con proyectos, de ir a buscar algo y al final con ese proyecto, entonces muchas veces el momento de comer es o con el celular trabajando, o pensando en algún proyecto, o en una reunión de trabajo, entonces todo eso en el Vita se trata de evitar, buscar calma al momento de comer. Bien, abundante pero saludable. Los pita tienen un buen ANI, un buen fuego digestivo, entonces tienden a digerir muy bien los alimentos y tienden a comer bastante. No es el problema que coman bastante, si es lo que su cuerpo realmente les pide. Van a ver que yo no suelo dar cantidades, por esto de que les decía que no contabilizo mucho las calorías, pero sí tratar de ir escuchando el cuerpo, de ir viendo, bueno, si es hambre, si es ansiedad, si es que estoy apurado, ir registrando de a poco eso. Pero bueno, entonces lo que le quería decir es eso, que los pita tienden a comer bastante, pero se trata de buscar que ese bastante sea lo más saludable posible. Por ahí un pita en una edad joven no ve las consecuencias de comer abundante y mal, pero sí a la larga va a tener sus consecuencias. Entonces, bueno, tratemos de que esa abundancia sea saludable. Bien, y con esto de la humedad y la untuosidad, es como que el pita está en el camino del medio entre lo seco y lo grasoso, entre lo seco del bata y lo grasoso del café. Bien, todos los alimentos recomendados para pita, obviamente, van a ser los de sabor dulce, astringente y amargo. Los vegetales amargos, de hojas verdes, las frutas dulces, las legumbres en general van bien todo lo que es porotos, también van bien lentejas, arvejas, garbanzos, no tienen grandes complicaciones con legumbres, y con cereales tampoco. Bien, por ahí los cereales que no se recomiendan tanto son por ahí, a ver, estoy pensando los que no, pero no, generalmente van bien, bueno, fíjense que ahí les puse un montón. El arroz integral por ahí no se recomienda tanto para pita, pero los otros van bien. Bien, ejemplo de plato completo para pita. Un licuado verde que tenga espinaca, que es amarga, pepino que es fresco, manzana y naranja que son dulces, los dátiles también, tenemos esos tres sabores. Lo que recomiendo para las frutas, sobre todo la naranja, que muchas veces la gente la exprime y después la agrega en licuados, es no hacer eso y poner toda la naranja entera, o sea, sin la cáscara. Pero para poder poner ahí también el aporte de fibra que tiene la naranja. Si no, lo que hace solo el jugo es elevar mucho el índice glucémico, que no está bueno y no es lo que buscamos. Bueno, y esto acompañado con, por ejemplo, una tostada de pan integral con un untable de girasol. El untable de girasol, otra de las cosas que es muy fácil. Lo remojan toda una noche, al otro día le sacan el agua, le ponen un poquito de aceite de limón, de sal, si lo quieren así como más bien saladito, y ya está. Si no, lo pueden hacer sin sal también. Almuerzo, una ensalada de hojas verdes con una hamburguesa de garbanzos, yamaní y brócoli, o puede ser una hamburguesa de garbanzos y yamaní también. Bien, vamos al cafa, que es el último, o capa, no sé cómo le dicen. Bueno, el cafa, acuerden, es agua y tierra. Entonces vamos a contrarrestar todas estas cualidades frías, líquidas, pesadas, aceitosas, lentas, con alimentos que sean livianos, alimentos secos y alimentos calientes, que tengan sabor amargo, que tengan sabor picante y astringente. Vamos a evitar, obviamente, todos los alimentos pesados, los dulces y los aceitosos. Y bueno, acá lo que les puse es que el CAFA es el que menos cantidad de alimentos necesita
y es el que más tiempo puede pasar sin comer. Son esas personas que no les influye, pueden estar muchas horas sin comer y no se irritan con pulpita. Pero muchas veces pasa que comen de más porque suelen tapar ciertos vacíos emocionales como tristezas, angustia, soledad. Entonces muchas veces comen de más para tapar esas emociones. Por eso les puse esto de prestar atención a que no sea un hambre emocional. Bien, y activar el metabolismo. ¿Cómo? Puede ser con condimentos más bien con un poquito picantes, que ayuden como a digerir y activar un poco ese acné que lo tienen un poco lento. Y tratar de evitar todo lo que es grasas, líquidos y ir como buscando lo seco en el café. Bien, hablé un montón, me cansé. Ahora ya ahí les resumí un poco lo que es los alimentos recomendados para CAFA, que obviamente, ¿qué van a ser? Los alimentos que ya vimos antes, amargo, picantes y astringentes. Entonces, tanto en frutas como en vegetales, en carnes, los lácteos, bueno, por ahí son los que menos necesitan los lácteos, los CAFA. Se trata de reducir al máximo todo lo que es lácteos en los CAFA. Y las legumbres, todo por el contrario, van bien casi todas. Por ahí la única que no se aconseja tanto en los CAFA es la soja. Después lo otro van como bien con casi todas las legumbres. Y en los cereales lo mismo, pero el trigo es el que menos se aconseja para CAFA. Entonces por ahí todas las alimentaciones libres de gluten son las mejores para los CAFA. Un ejemplo de plato completo. Un té chai, que es un té energizante, que los va como, está bueno para la mañana para activarlos. Y esto es como una especie de yogur de chía, para tratar de evitar justamente los lácteos. Se hace con unas cucharaditas de chía, con un poquito de agua o con alguna bebida de vegetal. Se puede licuar o se puede mezclar solamente y se lleva a la heladera 4 o 6 horas y van a ver que esa chía gelatiniza y queda como una especie de yogur. Le pueden poner frutos rojos, que son los mejores en cuanto a frutas para los CAFA, un poco de manzana roja, y si se quedan con hambre, algunas galletitas sin gluten también va bien. Y en el almuerzo puede ser una tarta que tenga harina de arroz integral, harina de sorgo, harina de trigo sarraceno, son todas tartas libres de gluten, que van bien para el CAFA, rellenas de espinaca, brócoli, hongos o cualquiera de todos estos vegetales que yo les marqué acá. Bien. Van a ver que todos los platos no hice ninguno con carne, porque por ahí hay mucha gente que es vegetariana, entonces me gustaba como, bueno, poder hacer toda una alimentación más vegetariana. Y bueno, lo que les puse acá es como un agregado de semillas de lino, de sésamo, de chía, para sumar un poquito más de proteína y de fibra para activar ese metabolismo. Bien. Bueno, terminando, les leo una frase que saqué de un libro que a mí me gusta mucho. Suelo tenerla ahí como en los finales de todos los planes de alimentación, que dice que una vida plena y significativa es creada a partir de acciones, mas no se trata de cualquier acción. La vida plena es concreta por la acción eficaz, orientada y motivada de los valores. Particularmente, ella sucede por la fuerza de una acción comprometida, emprendida repetidas veces, no importando cuántas veces se falle o se desvíe del rumbo. ¿Sí? Esto es para que, como una especie de apoyo motivacional, para que, bueno, esto es como un camino de iniciación en el que ustedes se están metiendo, y muchas veces van a encontrarse esos tropezones, pero la idea es, bueno, ir buscando el rumbo y, como les decía antes, hacer de esta nutrición como un camino de autoaprendizaje y de motivación constante. Así que bueno, eso fue todo lo que yo tenía para ofrecerles. Espero que les haya gustado, que hayan sacado un par de dudas. Ahora, si quieren, si alguien tiene alguna duda, o no sé, Carlitos, ¿dónde estás?